Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Les saludo desde Radio INA. Mi nombre es Rita Abreu y pues en nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, les invitamos a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Elisa Velázquez, coordinadora nacional de antropología del INA, y Hugo Cotonieto, director de fomento a la investigación de esta misma coordinación. Así que me es grato dirigirme a usted para hablar del tema recuperación de las comunidades tras los sismos. Bienvenidos, doctora. ¿Cómo está? Muy contenta de estar aquí, Rita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, es un placer tenerlos, Hugo. Bienvenido también. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues tenemos un tema que ahora lo vamos a abordar desde la antropología, que realmente pues se antoja como descubrir en un mapa qué sucede a partir de los sismos del 7 de septiembre, luego el del 19 de septiembre, desde luego, y los que han ocurrido hasta principios de este año, del 2018. Me imagino que cambiaron rutas, calendarios, planes de trabajo, que el sismo realmente afectó a la Coordinación Nacional de Antropología. Doctora, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí. Yo creo, Rita, que estos sismos del 18 y del 17 fundamentalmente fueron cambios importantes para el instituto y fueron muy significativos para replantearse muchas cosas con relación al patrimonio cultural de nuestro país. Primero que nada, fueron sismos que golpearon mucho monumentos coloniales que son que cuidan y norma el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero también alrededor de estos monumentos, por supuesto, hay patrimonio cultural vivo, comunidades, pueblos que fueron afectados también por estos sismos. Entonces fue un compromiso importante para la Coordinación Nacional de Antropología y por instrucciones explícitas de la Dirección General y de la Secretaría Técnica de atender y de realizar estrategias para acompañar y para estar presentes en este proceso de no solo de enfrentar los sismos, sino además de buscar una manera de involucrar a las comunidades y de acompañarlas en estos procesos. Pues si les toca estar ahí, porque ustedes acudieron en brigadas, cuéntanos cómo se organizaron, y que también Hugo nos cuente la participación de su área, cómo se organizaron para estar, como tú dices, acompañando, entrar en contacto con este patrimonio cultural que toda la gente sentía afectada, se sentía pues prácticamente como si el daño le hubiera tocado en su casa. Exactamente. Y muchas veces además así fue. Así fue. Sí, por una parte era el patrimonio monumental, digamos, los monumentos históricos, pero también mucha de la arquitectura vernácula y de las casas de las comunidades. La primera instrucción, como decía, de nuestras autoridades, del director general, fue ayudar y solidarizarse de la manera que fuera posible de la coordinación. Entonces, organizamos, y de esto ahorita hablará Hugo, que estuvo más vinculado con ello directamente. Organizamos brigadas antropológicas, realizamos un protocolo, y la idea es que salieran grupos de antropólogos a ver a las comunidades afectadas. Nosotros tenemos un programa nacional de investigación etnográfica sobre pueblos indígenas, entonces recurrimos a los investigadores que trabajan estas comunidades y salieron, ahorita nos dice exacto el número Hugo, estas brigadas a hacer una primera inspección de qué estaba pasando y cómo estaban viviendo pues estos eventos telúricos las comunidades. Exactamente, como bien lo comenta la doctora María Elisa Velázquez, la Coordinación Nacional de Antropología, atendiendo justamente el llamado de la Dirección General y de la Secretaría Técnica, nos dimos a la tarea justamente de convocar a investigadores que tienen presencia
presencia en estos 11 estados que fueron afectados en México por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Y en esa convocatoria justamente se pretendía localizar a los investigadores que hubieran estado de largo tiempo en esos lugares. Ellos eran clave porque justamente podíamos conocer de cerca, digamos, en esa primera instancia, en esa primera instantánea, cuáles habían sido esas afectaciones y sobre todo, y era la parte como central que nos interesaba en términos de articulación del instituto, los usos sociales del patrimonio, ¿no? Es decir, el modo en que habían sido afectados y el modo en que también la población había respondido ante esa afectación. Entonces, la idea fue justamente organizar esas brigadas. Tuvimos que echar mano de la imaginación de forma muy emergente también nosotros para organizar estas brigadas y poder facilitarles el trabajo para que pudieran ir tanto 3 días, un fin de semana o hasta 10 días para poder recoger las impresiones en los lugares afectados. Entonces salieron 10 brigadas de antropólogos que tuvieron presencia en esos lugares. Prácticamente cubrimos los estados afectados y partimos justamente de elaborar una propuesta de ficha de registro para que prácticamente todos los brigadistas tuvieran el mismo tipo de información, ¿no? Y que se pudiera sistematizar, por supuesto. Entonces, yo creo que ahorita la doctora María Elisa podría platicar algunas de esas experiencias porque ella formó una de esas brigadas y de viva voz, pues, recogió las voces, recogió el sentimiento, recogió las preocupaciones, porque también hubo muchas preocupaciones de la gente frente a los monumentos históricos, sí, pero también de otro tipo de patrimonios, ¿no? Entonces, justo estos sismos nos vinieron también a demostrar, pues, que hay una valoración muy amplia de lo que podemos llamar patrimonio, ¿no? Que son muy amplios, muy diversos y con significados bien distintos y que justamente nos vienen a replantear la valoración de esos patrimonios. Es decir, lugares sagrados que a lo mejor no están catalogados como monumentos históricos, pero tienen una importancia fundamental. O el templo como es el centro de la vida religiosa, social, política, civil, en fin, y es articuladora de regiones completas. Entonces, eso también vino a poner en el centro de atención la dimensión, digamos, antropológica, o más precisamente la dimensión social de estos hechos acontecidos. Pues así como lo están contando, bueno, de alguna manera una tragedia y de alguna manera les ha dado también una materia riquísima a ustedes como antropólogos. Claro, claro. Sí, ha sido, como decía Hugo, un gran reto para los antropólogos, para el instituto en todo este enfoque de la antropología. Primero nos dimos cuenta, o sea, varias cosas detectamos. Una, que hace falta divulgar qué es el INAH entre los pueblos y las comunidades. Claro, muchos fuimos a comunidades que conocíamos, pero otros fuimos a comunidades que no conocíamos y nos dábamos cuenta que hace falta la presencia del INAH en términos de la difusión, ¿no? Porque la gente nos preguntaba, bueno, ustedes solo vienen a ver lo de los monumentos y esta casa que es mía del 16, no era del 16 su casa, se echó a perder porque no me ha dejado el INAH poner concreto y es toda de adobe. O sea, mucha falta de información que tiene que ver cómo funciona el INAH, para qué funciona el INAH y cómo cuidar tu patrimonio, ¿no? En qué puede normar o no el INAH. Luego otras experiencias interesantes de cómo la comunidad se organiza, además de que es cierto que pues el Estado estuvo reaccionando de manera importante y efectiva en muchos casos, pues también llama la atención cómo la propia comunidad comienza a organizarse, ¿no? De lo que hablaba, por ejemplo, Hugo, de las iglesias, de los templos, inmediatamente también se organizaron las mayordomías para guardar a los santos, para ver dónde iban a quedar, pero en eso también tiene que ver el INAH, porque había que pues saber si esculturas del 18, del 17, retablos, dónde iban a quedar, cómo iban a estar organizados. Y también otras experiencias de cómo la gente vive cotidianamente esto.
nos decía una señora, pues yo creo que esto nos pasó porque pues no hemos hecho bien las fiestas religiosas, porque no Dios está enojado por ciertas cosas. Otros nos decían, no, es que esto seguro es porque el presidente Trump ha mandado misiles y está moviéndose la tierra. O sea, una cantidad de ideas, explicaciones de por qué golpea algo así, ¿no? Entonces todo esto es muy importante para darnos cuenta como antropólogos qué tenemos, o sea, qué tareas y retos tenemos en el futuro para enfrentar estos problemas socioambientales, porque va a seguir temblando. Estamos en un territorio, en un país donde vamos a seguir viviendo sismos y también otros fenómenos de desastres naturales. Entonces tenemos que empezar a crear proyectos y acciones y estrategias para atender a las comunidades y a los pueblos, especialmente a las comunidades indígenas que lamentablemente siguen teniendo problemáticas de pobreza y de marginación pues muy importantes. Bueno, volviendo a las brigadas, a la experiencia de las brigadas de antropólogos, se hace esta especie como de censo. Ustedes nos están contando una ficha que más o menos recogieran todos los mismos datos. Tiene que ver con piezas, pero también tiene que ver con reacciones, con cómo lo está viviendo y enfrentando la comunidad. Aquí lo hemos platicado mucho en este espacio de Radio INA. Hay un trabajo intenso, pero quiero que ustedes nos hablen de qué tan fácil es este vínculo o esta comunión entre lo que la comunidad quiere hacer con su patrimonio y lo que al INA le corresponde y lo que al INA pues por una serie de reglas y reglamentos se le confiere, el Estado le confiere normar este patrimonio. ¿Cómo fue esta integración con la gente? ¿Cómo caminaron por ahí, Hugo? Sí, justo a partir de esta ficha de registro se elaboraron diagnósticos emergentes, es decir, información muy rápida pues que se pudo recoger en estos días de trabajo antropológico, y la idea fundamentalmente era de justo eso, recoger el modo en cómo están custodiando, por ejemplo, santos que estaban dentro de un templo que se derrumbó, que tuvo alguna afectación y qué hicieron con ellos, ¿no? Entonces, un poco para saber dónde estaban resguardados, qué acciones inmediatas realizó la población, por ejemplo, apuntalar alguna pared del templo o del atrio, en fin, de los lugares afectados. Y en buena medida eso sirvió también, como lo comentaba justamente ahorita la doctora María Elisa, para poder también explicar en la medida de lo posible cuáles eran los alcances del instituto, ¿no? Para atender. Es decir, hay edificios o monumentos históricos que puede intervenir el INA y hay otros que definitivamente no. Y bueno, eso a veces a las comunidades es una información fundamental, ¿no? Es decir, que se les diga claramente que se puede intervenir o no, o que es parte de un proceso de restauración que va a llevar tanto tiempo. Entonces, esa información es muy útil y muy valiosa para la gente, porque le da algo de claridad de saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y que no están solos, y que en efecto hay un instituto que reglamenta y tiene bajo custodia estos templos. Entonces el solo conocimiento de eso ya ayuda muchísimo. Ahora, por otro lado, también este trabajo antropológico lo que permite, pues ahora como parte de una reflexión mucho más amplia dentro del instituto, es ver las tareas y las acciones de articulación entre distintas áreas del propio instituto, como la conservación y la restauración, o como monumentos históricos, justamente para atender estos procesos de restauración ahora, digamos en diálogo o con base pues en estos diagnósticos que están reflejando los significados que tienen los templos, las casas, los espacios públicos, en fin, ¿no? Uh-huh. Todo ello, toda esa dimensión recogida en estos diagnósticos, que es significativa, podría recuperarse y hemos visto algunas experiencias de restauración que se pueden llevar de manera muy óptima, muy bien lograda, en colaboración con la propia gente y retomando buena parte de los significados, de toda esta organización local
interna, ¿no? Las mayordomías, los jueces locales, todo el sistema de organización interno, justamente que puede, en todo caso, ayudar y coadyuvar en la recuperación de sus patrimonios. Gracias, maestro Hugo Cotonieto. Doctora María Elisa, ¿las prioridades las fijaba la comunidad o las fijaba el instituto de acuerdo a estos usos que se le da al patrimonio cultural, de acuerdo a la idea de que, bueno, era la imposibilidad de entrar a un templo o que el santo iba a quedar en la casa de tal vecino? ¿Quién determinaba qué hacer? Si había piezas que tenían que venir hasta acá, la coordinación de conservación y restauración. Se hizo entre varias de las áreas del instituto, fundamentalmente sitios y monumentos y el área de restauración, ¿no? Que son los que tenían que atender eso prioritariamente, ¿no? Claro, hablando con las comunidades y con los representantes, pero sí es un trabajo de emergencia porque pues hay que apuntalar edificios, o sea, hacer intervenciones concretas y negociar con las distintas comunidades cómo se iba a trabajar, ¿no? Es importante lo que decía Hugo en relación a que sí tiene que ser claro, y esto es parte de los retos que le quedan al Instituto y a la Coordinación Nacional de Antropología, ¿qué hace el INAH? Porque si no, entonces, bueno, llegábamos a una comunidad, es que la escuela se cayó, entonces, ¿qué va a hacer el INAH? No, pues es que al INAH no le toca la escuela, o no le toca el hospital, o no le toca su casa. No, pero entonces, ¿cómo? ¿Para qué está el INAH? Y si ustedes son de las comunidades. Es decir, es importante que sepan en los pueblos y comunidades y en los mismos estados cuáles son las atribuciones del INAH. Es normal, digamos, que en un estado de emergencia haya confusión, estén presentes varias instituciones, es decir, es un momento de caos y pues ni modo, son parte de las acciones que hay que ir haciendo. Pero una de las enseñanzas que nos dejó esto es justamente que hay que hacer un protocolo, y ya lo hicimos, ahorita hablamos un poco de ello, por ejemplo, de cómo debería de actuar la Coordinación Nacional de Antropología, o sea, el INAH tiene un protocolo, pero cómo tienen que articularse los distintos protocolos, es decir, que a la hora que hay un desastre socioambiental, natural, ¿qué tenemos que hacer desde la coordinación? Entonces, se ponen de acuerdo las brigadas, salen, qué tienen que hacer, con quién hablan, es decir, ya ciertos pasos que deben de irse siguiendo para que no nos vuelva a pasar que nos agarra sorprendido el evento y entonces empezamos un poco a improvisar, ¿no? Sino que ya tengamos un protocolo de cómo actuamos todas las áreas del instituto y en particular pues los antropólogos. Doctora, pero por ejemplo estas brigadas formaron justamente para la emergencia. Sí, no había brigadas, digamos, no había manera. Todo era un poco de, bueno, a ver qué investigadores quieren ir o a ver en qué podemos apoyar o están nuestras camionetas, nuestros autos. Por ejemplo, los estudiantes de la Escuela de Antropología, que siempre son muy activos, querían estar ayudando. Entonces, prestábamos autos para llevar víveres y entonces de pronto dijimos, no, se necesita... Está bien improvisar, porque además somos muy buenos en la sociedad mexicana para improvisar. Para la emergencia, sentido, ¿no? Para como la que emergencia. nuestra reacción es muy diferente del Exacto. comportamiento en la vida cotidiana. Pero tenemos que hacerlo de manera más organizada y pensando que vamos a tener a lo largo de esta existencia estos eventos y que tenemos que ser más organizados para no duplicar acciones, para dar seguimiento, para que la gente sepa también cómo actuar, incluso en el sentido de, por ejemplo, hacer comisiones de patrimonio en las mismas comunidades. Es decir, que si tiene un evento de desastre, las comunidades sepan que hay una comisión encargada de guardar a los santitos, encargada de sitiar el lugar, o sea, que haya ya un aprendizaje para saber cómo tenemos que actuar, ¿no? El protocolo ya lo tenemos listo y otras acciones que ahorita hablamos a lo largo de esta plática, pero fue una gran enseñanza, o sea, ¿qué hacer? Porque además, Rita, es interesante que
claro, lo que más apremiaba era pues los monumentos históricos, y los delegados de los centros SINA y la gente de restauración pues estaba llena de trabajo y de sitios. Entonces nosotros hablábamos y ¿en qué ayudamos? Pueden ir unos antropólogos, y sí, muchas gracias, y nos colgaban. O sea, ¿y para qué queremos unos antropólogos ahorita si lo que necesitamos son arquitectos, son albañiles, son restauradores? Entonces fue como un poco complicado sensibilizar incluso a los delegados, incluso a las otras áreas, de que los antropólogos éramos útiles y que les podíamos servir y que podíamos hacer trabajo en equipo. Sí, sí, sí. Bueno, no deja de ser muy, muy interesante todo esto que ya se antojaba desde el principio de la charla, como lo dijo la doctora María Elisa Velázquez, como un replanteamiento. O sea, eso no es cualquier cosa, es revisar todo lo que has hecho y cómo lo vas a hacer y cómo te lo vas a presentar ahora. ¿Y estas brigadas, alguna de ellas tuvo que ver con la Ciudad de México también, o todas fueron externas, maestro Hugo? Prácticamente tuvimos presencia en todos los estados, en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México. También hubo una, sobre todo en esta parte que fue muy muy afectada de Xochimilco, toda esa zona lacustre. Hubo ahí una brigada de varios investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social, y justamente por esa ficha y por ese diagnóstico nos permitió justamente tener como una cierta homogeneidad en lo que se obtuvo de información, ¿no? Que eso también es un insumo muy importante justamente para marcar las directrices, ¿no? de lo que hay que hacer, que nos sirvió fundamentalmente para la elaboración del protocolo, y un poco también para el planteamiento de un proyecto de la Coordinación Nacional, que, como bien lo comentó la doctora María Elisa, no solo era registrar y ya que se quedara como un documento más, sino que esto sirviera como algo que nos permitiera estar preparados, ¿no? Estar preparados como instituto en lo que venga, porque en efecto seguirá temblando, y entonces como también generar un proyecto de largo alcance, de largo aliento, que permitiera justamente convocar, integrar, articular los distintos esfuerzos del instituto para poder atender esto, ¿no? Entonces, justo este proyecto que atinadamente la doctora impulsó, que se llama justamente así, el quehacer antropológico del INAH frente a los desastres socioambientales, ¿no? Que ahorita platicaremos un poco más sobre ello. Se han trabajado distintas mesas con especialistas, y no solo investigadores, sino también distintos especialistas y profesionales del propio instituto, con restauradores, arquitectos, arqueólogos, etnohistoriadores, que han respondido muy bien, ¿no? Con esta necesidad imperante de hacer trabajo colectivo, de hacer trabajo conjunto, ¿no? De que el instituto pueda tener una incidencia transversal, ¿no? En todos los sentidos. Pues hablemos ya entonces de este documento, que va a aparecer justo al año más o menos de vividas las experiencias de septiembre del 2017. Es el quehacer antropológico del INAH frente a los desastres socioambientales. Muy bien. Platícanos entonces, doctora María Elisa, en qué consiste, quiénes lo van a manejar y cuáles son todos los hallazgos que has hecho a partir de esta revisión y esta experiencia. Sí, lo que nos dimos cuenta a partir de las brigadas era que necesitábamos, un protocolo, que era como un producto inmediato de qué tendría que hacer la Coordinación Nacional de Antropología, pero también un proyecto de investigación a largo plazo que trabajara la problemática de los desastres socioambientales. Nos dimos cuenta que no muchos investigadores trabajaban esto dentro del INAH. Hay investigadores que trabajan más la parte histórica de los desastres naturales, pero nos dimos cuenta que no había muchos antropólogos trabajando ese tema, entonces pensamos que era importante impulsar el tema. Entonces hicimos un grupo de trabajo integrado por varios investigadores del INAH,
hicieron un proyecto de investigación, entre ellos Xóchitl Zulueta, María José Bazán, Hugo Cotonieto, Patricia Gallardo, Israel Lazarro, Paola García Souza, Laura Corona, Mirza Mendoza. Se juntaron, hicieron varias mesas de trabajo y realizaron un proyecto de investigación que vamos a empezar a articular en los próximos meses. Ese es un resultado, impulsando pues investigación, ¿no? Que nos ayude a entender la problemática desde la parte histórica, pero fundamentalmente desde la parte antropológica. Otro producto importante que ya va a empezar a funcionar pues desde mañana, ¿verdad? Ya desde el viernes. Desde el viernes. Es una serie de talleres en las comunidades sobre el tema de los desastres socioambientales. Esto justamente con la idea de involucrar a las comunidades en la temática, que ellos también nos cuenten sus experiencias, pero no solo que tomemos notas, sino que hagamos acciones y estrategias concretas junto con las comunidades. Entonces ya se van a ir grupos a estas distintas, va a haber talleres en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Junto, además, esto también es importante, en vinculación con los centros INA, ¿no? También queremos involucrarlos. Con la coordinación de restauración. Y con la coordinación de restauración, exactamente. Y la idea es ir a dar estos talleres, no solo ir a darlos, sino hacerlos entre las comunidades y nosotros, talleres de la historia de los sismos, por qué es importante involucrarnos, qué tenemos que hacer, capacitarnos, ver experiencias de otras comunidades y empezar con este trabajo de sensibilización, de información y de preparación para posibles desastres, ¿no? Este es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, que creemos que va a ser muy importante para los próximos años. Y digamos que el tercer también producto importante va a ser un diario de campo, es una de nuestras publicaciones dentro de la Coordinación Nacional de Antropología, dedicado y coordinado por Hugo Cotonieto, dedicado a estas experiencias que se tuvieron sobre el sismo, ¿no? Entonces creo que estos tres resultados, pero este proyecto de largo aliento, más los talleres, las capacitaciones, todo esto va a darnos insumos muy importantes. Como digo, no solo de investigación etnográfica y antropológica, que en sí misma es importante, pero sobre todo de vinculación con las comunidades para tener estrategias y estar preparados para enfrentar estos desastres. Como de uso práctico, que quizás sea... Exacto, como de uso práctico. Sí, o sea, que hacemos... tiembla, cómo movemos, con relación al patrimonio, claro, ¿no? Con que es al patrimonio. Nuestra materia de trabajo. Cómo nos movemos, qué resguardamos. Por ejemplo, los archivos parroquiales. En la Ciudad de México hubo una problemática con un archivo parroquial que quedó ahí expuesto y con la lluvia, etcétera. Entonces, también eso, ¿a quién le corresponde? ¿Cómo podemos ayudar? Hay otro tema que es importante que identifican mucho las comunidades con los antropólogos, nos identifican muchas veces como gestores y es normal, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una relación a veces de años con las comunidades, claro, de visitarlas, de convivir, tenemos compadres, tenemos ahijados, entonces claro que hay un compromiso de gestor, ¿no? Entonces de repente nos dicen, oigan, es que ustedes ayúdenos a ver, claro, con quién, qué le toca a institución, consíganos esto. Entonces yo creo que también en estos talleres va a ser importante eso, hay un archivo ahí tirado, bueno, con quién se habla, a quién se recurre, ¿no? Entonces todo esto va a irse trabajando en el proyecto de largo aliento, pero también en los talleres. ¿Estos talleres están pensados para hacerlos varias veces al año? ¿En qué temporalidad? Sí, de hecho, Hugo? Comenzamos ya, como bien lo comentó la doctora María Elisa, comenzamos ya este viernes y la idea es para este año que solo sean talleres piloto, porque queremos impulsarlo de manera mucho más fuerte el próximo año, pero este año lo que queremos hacer es prácticamente cubrir todos los estados y por lo menos una comunidad de cada estado. En algunos lugares tenemos hasta 2, incluso la posibilidad de 3, como por ejemplo en Ciudad de México está Coyoacán y Xochimilco, y en el Estado de México Cuilan y Tilapa, y así, ¿no? Podemos ver
en los demás estados, distintas comunidades. La idea es, como ya lo comentó la doctora María Elisa, bajar esta información, hacer también un proceso reflexivo, ¿no?, de estas afectaciones, y particularmente en esa tarea también de gestoría que hacemos los antropólogos en las comunidades, también es generar directorios que la gente pueda tener a la mano para echar mano de él cuando ocurra algo, ¿no? Saber quién le toca qué cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el INAH no puede hacer nada cuando se rompe una tubería, se cae un transformador, pero sí podemos nosotros llevar esa información. Entonces, lo que queremos es, además de llevar esos directorios, llevar también una folletería y documentos del INAH para explicar, ¿no?, cuáles son las tareas del INAH, qué hace el INAH. Bueno, desde comenzar diciéndoles qué es el INAH, claro, ¿no?, y un poco mostrarles cuál es la diversidad de actividades que hace el INAH, y pues también que tengan un directorio muy, muy a la mano para cuando ocurran estas cuestiones de emergencia, y puedan hablarle inmediatamente al arquitecto, al restaurador o al antropólogo para decir: tenemos una pared en tal y tales circunstancias, ¿qué hacemos? Como acción inmediata. Entonces, sí queremos que sea como muy, muy práctico, ¿no?, muy útil, ¿no?, esta información, justamente para irlo replicando también en otras comunidades, ¿no? Sobre todo en aquellas que son más susceptibles a este tipo de afectaciones. Y no solo, es muy importante también decirlo, no solo implica fenómenos como estos de los sismos, sino también estamos en nuestro panorama, estamos también vislumbrando afectaciones por huracán, por tormentas, por inundaciones, en fin, ¿no?, diversos tipos de afectaciones socioambientales que puedan generar algún tipo de afectación en la sociedad. Voy a recordarle a la audiencia que estamos hoy precisamente platicando sobre la recuperación de las comunidades tras los sismos, sobre todo lo que está pues haciendo la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, y tenemos aquí como invitados a la doctora María Elisa Velázquez, que ella es la coordinadora nacional, y al antropólogo Hugo Cotonieto, que es director de fomento a la investigación. ¿Tienen algún criterio para elegir estas comunidades para empezar estos talleres piloto? ¿Puede participar alguien que no sea pues muy avesado en estos temas? Es decir, por ejemplo, yo pienso en Coyoacán, digo, bueno, qué maravilla, ¿no? A mí me toca más o menos esa zona. ¿Puede ir así cualquier ciudadano de a pie o cómo Sí, por supuesto. Estos talleres son abiertos al público total y absolutamente. Se eligieron estas comunidades en específico porque se pretende hacer un registro muy pormenorizado, ¿no? Es decir, que la información en efecto llegue a la gente, ¿no? Entonces, son comunidades más o menos pequeñas. Por ejemplo, en Tilapa se está esperando un público de aproximadamente entre 30 y 50 personas, ¿no? Y sobre todo que sea gente que tenga como alguna responsabilidad dentro de la comunidad, como los jueces, como los mayordomos, sacristanes, en fin, ¿no? Algún tipo de actividad, pero por supuesto que está abierto a todo el público, porque ellos serán los eslabones, digamos, clave cuando ocurran este tipo de sucesos. Entonces, por eso es como muy importante que estén ellos particularmente, claro, ¿no? Aunque, por supuesto, es información que está abierta para todo el público. Y la idea es que, pues sí, participe la mayor cantidad de población, pero que queremos de algún modo asegurarnos que realmente les llegue y quede como muy presente en ellos. Y también es muy, muy importante decir que estos talleres, si bien es cierto que están organizados de la Coordinación Nacional de Antropología, están muy vinculados, muy organizados con los centros INAH. Uh-huh. Hay un trabajo ahí que afortunadamente, por eso también hay cosas como buenas dentro de esta tragedia, que se ha logrado justamente reflexionar en esa desarticulación y que pues en este reinventar, ¿no?, las formas de hacer las cosas, también es recuperar esos vínculos con los centros INAH
y con otras coordinaciones, como en este caso la Coordinación de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, que está trabajando muy, muy de cerca, ¿no? Porque ellos tienen toda esa información técnica, tienen toda la normativa en términos del manejo de los bienes culturales muebles e inmuebles. Entonces, sin esa información y sin la presencia de ellos, que son los que saben sobre eso, podemos complementar perfectamente bien el acompañamiento social con la información técnica y además con la presencia constante de los centros cine. Entonces es una triada súper interesante que esperemos se pueda consolidar en estos meses y para el proyecto que pretende seguir el próximo año y a futuro, ¿no? Claro. Doctora, quería adelante. decir que un poco también la idea de estos primeros talleres que van a arrancar, como decía Hugo, son piloto, en el sentido de ver cuánta gente se acerca, como él decía, es importante que haya responsables, porque a futuro lo deseable sería que se hicieran comisiones de patrimonio de emergencia, que pudieran activarse en las comunidades, en las delegaciones, de manera casi automática, también con un protocolo de, ya sabemos cómo, ahora cuando tiembla, ¿no? Que siempre en los edificios hay los encargados de tener el chaleco y decir para dónde sale la gente, cuál es el centro donde se tiene que reunir, un poco en ese sentido. Tiembla o tenemos un problema de una inundación, ¿a dónde tenemos que juntarnos? ¿Qué hacemos con el patrimonio? ¿Cómo nos movemos? ¿A quién le hablamos? Ese tipo de cosas. Con los talleres piloto vamos a empezar a identificar cómo poderlos poner en práctica. Sí. Ahora, todo esto que es como un trabajo de emergencia que quitó a los investigadores de estar pues en un estudio o en un cubículo y los sacó a la calle y los puso a hacer otras actividades de pronto, así se nos imagina que no es nada más haber llegado con la brigada en los días posteriores, sino que la labor de acompañamiento continúa, ¿no? Porque van pasando muchas cosas. Tienen que irlo protegiendo, como ustedes nos cuentan, apuntalan templos, etcétera. Pero luego ocurre que pues sigue la vida y hemos aquí también dado cuenta a la audiencia de Radio INA que la gente no quiere dejar de hacer su fiesta patronal o que quizá quiere hacer un rito para apaciguar la tierra, lo que nos contabas tú, doctora, de a qué debemos esto. Y si hay algo que se pueda hacer para aminorar un impacto tan fuerte, una furia de la naturaleza. ¿Ha sucedido algo así? ¿Han trabajado en este acompañamiento, en estos tipos de actividades? Sí, o sea, estas mismas brigadas que no han dejado, o sea, salieron de emergencia, pero también son los mismos grupos de antropólogos que atienden sus comunidades, han trabajado de alguna manera haciendo seguimiento de las comunidades, de lo que ha pasado. En Morelos tenemos experiencias importantes de seguimiento de todo lo que va procesando la comunidad después de estos terremotos. Hay como distintas fases, ¿no? Como tú misma lo señalabas. Primero está la emergencia, después está volver a la vida cotidiana, que era algo que también se presionaba mucho porque la gente necesita volver a hacer sus actividades también para tener la economía funcione y se reactive, etcétera. Y ahora, bueno, el seguimiento de la recuperación de los templos, de tus fiestas, etcétera. Hay historias bonitas, por ejemplo, en comunidades donde nos dicen, bueno, sí vamos a hacer la fiesta, pero no vamos a poner cohetes porque ya sabemos que los cohetes molestan a los monumentos, entonces para que no se dañe más, ¿no? Morelos es un caso especialmente interesante porque le tocó muy fuerte a Morelos, a toda la ruta de los conventos, y ahí Miguel Moraita y otros antropólogos han recuperado historias y han dado seguimiento a lo que ha pasado en las comunidades. Yo creo que los antropólogos somos de los científicos sociales que más compromiso establecemos con nuestras comunidades, porque como decía, pues nos formamos y los vemos muy seguido y pues hay que volver a poner ahí la cara y pues sí tenemos que llegar con resultados y con ayuda y con acompañamiento. Entonces sí hay procesos de seguimiento. De todas maneras faltan antropólogos. Bueno, siempre nos faltan, en Chiapas decíamos nos faltan antropólogos, falta seguimiento, quisiéramos abarcar mucho más, pero bueno, tenemos ciertas limitaciones pues de personas,
investigadores contratados, pero bueno, se está haciendo el esfuerzo que se pueda para dar seguimiento y continuidad. Sí, pienso como la prensa pues se aboca de pronto a ver el edificio, la grieta, lo que se cayó, la cúpula y todo eso, porque es muy fotografiable y es lo que llama mucho la atención. Pero detrás de cada, digamos, de cada edificio, de cada muro, hay toda una comunidad alrededor que ustedes sí conocen bien y con la que establecen ese vínculo de confianza, ¿no? Porque lo que está como endeble es confiamos o no confiamos en lo que va a pasar después, ¿no? Claro, claro. Y ustedes ahí llevan un trabajo adelantado. Claro, porque ahí hay ya un conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, justamente por eso nosotros, cuando empezó la emergencia, decíamos, nos corresponde ir, porque incluso se siente la necesidad de saber qué le pasó a la gente que tú conoces, que tú llevas años trabajando con esas personas. Entonces, da mucha angustia saber que estén bien y qué están pasando. Entonces sí hubo muchos antropólogos comprometidos y yo creo que la gente de las comunidades también respondió, ¿no? Sí, de esa forma. Y claro, como en todo, ahí, como decíamos antes, bueno, es que queremos que nos arreglen la escuela, sí, pero pues es que tampoco nosotros ahí podemos intervenir. Entonces, bueno, sí tenemos esas limitaciones, pero me gusta mucho lo que dices, Rita. Hay efectivamente detrás de cada episodio y de cada catástrofe, de un monumento, una historia, ¿no? Una historia de organización social, de rescate. Es increíble. O sea, de cualquier monumento, de cualquier cuadro en una comunidad, aquí mismo en la ciudad, la facilidad en la que se organiza la sociedad y cómo ayuda. El reto es continuar con con el seguimiento y con la ayuda, porque también lo que nos pasa mucho es que reaccionamos ante la emergencia y después ya se para y ahí quedan las comunidades. Entonces es importante ya no seguir en esta misma dinámica de actuar ante la emergencia, sino tener planes y tener seguimientos. Uh-huh. Algo más que nos quiera compartir de lo que significó precisamente entender esos significados que a veces parecen, ahora que ustedes dicen, no solamente se trata de registrar, de que quede una memoria, ¿no? De esto pasó en tal comunidad, sino de saber que cada cosa tiene un uso vivo, un uso importante, un significado que es absolutamente parte de la vida cotidiana de las personas. Como aquí también le dábamos a conocer a las personas de Radio INA, el santo que se le desprendió un fragmento que ellos mismos querían pegar, incluso, ¿no? Estas iniciativas de actuar. Y todo esto pues nos habla de que ustedes tienen así en su mano toda esta sensibilidad, ¿no? Con la que se puede caminar hacia un lado o se puede caminar hacia otro. Y perdí un poco el hilo de que al no ser un libro, al volverlo pues experiencia viva, el protocolo contempla algo para, pues no sé, hacer algo con la comunidad, después en el seguimiento, o dónde termina la acción después de dar una serie de pasos. ¿Qué dice su documento del protocolo? Bueno, lo que hace el protocolo es más o menos dar las pautas de emergencia y después, Rita, o sea, después del protocolo de emergencia, ya actuarían los talleres pilotos, o sea, lo que se ha desprendido de los talleres pilotos y del proyecto en general. Es decir, el protocolo es nada más para la actuación de emergencia, recomendando, y eso ya es parte de lo que vamos a hacer en los talleres, cómo actuar al futuro, ¿no? Esto de los seguimientos que hacíamos tanto énfasis, no solamente estar organizados para enfrentar la catástrofe, pero también para a la larga decir, bueno, ya en casi todos los estados tenemos comisiones de patrimonio en las comunidades, que doña Juana y doña Refugio y don Enrique son los encargados de organizar que cuando haya esto todos se hablen y se llamen y quién le habla a quién y dónde nos vemos, o sea, estas partes, quién ve lo del archivo, en fin, que haya tareas, ¿no? Esos serían como los retos y los ideales de este programa, que no quede un poco qué nos pasa o cómo que hay muchas experiencias de lo que vimos en las brigadas también que tienen que ver con los problemas de marginación y de pobreza. Encima de la catástrofe, pues hay problemas de
marginación y pobreza que pues tampoco nos corresponde al INAH, pero que podríamos también dar sugerencias, ¿no? En muchas de las visitas de las brigadas veíamos, por ejemplo, al repartir los víveres, la comida, la ropa, pues la gente va mucho de comunidades que no sufrieron afectaciones porque pues no tiene ropa, no tiene comida, es un momento de conseguir un colchón. Digamos que también esto nos ha revelado que la marginación y la pobreza pues se recrudece con estos, claro, obviamente con estos acontecimientos. Y entonces, claro, esto no es labor concreto del INAH, pero sí también da insumos importantes para que otras instancias que sí les corresponde esto, pues tomen acciones, ¿no? Y que lo tengamos presente, digamos. Claro, claro. Cuando ustedes dicen que faltan antropólogos, ¿esto sería como una invitación a los jóvenes a que piensen en esta carrera? Claro, y también, bueno, no solo a los jóvenes, porque vemos en la ENA que hay mucha gente interesada, pero también que se abran espacios laborales para que estos jóvenes tengan trabajo. Uh-huh. En el INAH necesitamos mucha gente para estas labores y necesitamos que se abran plazas, que se abran oportunidades de trabajo para cubrir con estas necesidades. Es de veras mucho el trabajo que hay para los antropólogos. Entonces, yo creo que hay mucho interés de los jóvenes, no solo en la área de antropología, pero sí faltan propuestas laborales, uh-huh, oportunidades laborales para que los muchachos puedan incorporarse. Acomodarse. Claro, uh-huh, y ayudar, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Hugo? Como tú también eres maestro, ¿verdad?, de antropología. También soy maestro, sí. Yo doy clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y sí, ya hay muchos antropólogos, hay muchos jóvenes antropólogos ya egresados, digamos, ya trabajando, y sí hace falta, en efecto, engrosar las filas de antropólogos para atender muchas cosas, ¿no? Como bien lo comentaba la doctora María Elisa, frente a un país con enormes desigualdades sociales, hace falta justo registrar y poner también en el debate nacional estas circunstancias para que sean tomadas en cuenta, ¿no? Sí. Cómo se revela toda esta desigualdad social, toda esta procesos enormes, históricos de discriminación, de marginalidad, en fin, uh-huh, que es necesario no solo reflexionar, sino poner sobre la mesa en el debate público. Y pues los jóvenes justamente están debatiendo sobre ello hoy día. Entonces es necesario también que se sumen a los cuadros del INAH, que es una institución muy crítica, muy pues es la institución pues que da la pauta justamente al debate antropológico. Entonces, uh-huh, por supuesto, es muy necesario, muy necesario. Creo que el INAH está viviendo algo que no había sucedido antes, ¿no? De pronto estos sismos, todos estos acontecimientos afectaron particularmente casi el patrimonio cultural, y el nombre del INAH no ha dejado de estar, creo, ni un solo día en la prensa, tomando precisamente los periodistas la batuta de decir, falta apoyo aquí, terminarán esto a tiempo, qué plazos le están dando a la gente. Parecía como que de verdad, uh-huh, todo quedaba, uh-huh, en las manos de los antropólogos, los conservadores, los restauradores, los arqueólogos. Fue un reto pues, histórico para el INAH en sus 80 años que está a punto de cumplir. Nunca había enfrentado, yo creo, una problemática de estas dimensiones. La cantidad de monumentos históricos, sorprendente, impresionante, además para la planta de restauradores, de arquitectos, de arqueólogos que lo atienden, fue pues muy importante. Y además el que haya también tenido que salir de sus propias instalaciones. O sea, eso fue otro de los retos importantes. Te comentaba hace un ratito, Rita, que nosotros ahí en la Coordinación Nacional de Antropología, que tenemos nuestras instalaciones en San Jerónimo, recibimos a 320
personas que trabajan en la coordinación de recursos financieros, de materiales, la Secretaría Administrativa, obras, la Secretaría de Obras, ¿no? Entonces, bueno, porque las eso oficinas también se dañaron, sí. Exacto, entonces eso también hizo que hubiera un doble o triple reto para el instituto, seguir actuando al interior como instituto, atender las demandas del sismo. Fueron épocas muy difíciles y bueno, yo creo que debemos estar satisfechos porque sí logramos, aunque nos faltan todavía muchas cosas que hacer, logramos afrontar el reto, estamos cumpliendo poco a poco con esta restauración, que también es importante que entienda y que lo demos a conocer el público, tiene distintas etapas, ¿no? Una de las anécdotas también en las poblaciones, en las comunidades, con ciertos templos o ciertas iglesias, es cuando las veían muy destruidas, no, pues ya que la tiren, maestra, porque pues ya de todas maneras estaba muy viejita, ¿no? Entonces, no, o sea, convencer de que no, ¿cómo? Es que no se... Porque además había edificios y bardas y todo que uno decía, y es que de veras, ¿cómo la van a volver a levantar? Y la están levantando, es realmente sorprendente, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el INAH. Ahí sí también queremos hacer un gran reconocimiento a los restauradores, a los arquitectos, de veras que ha sido la solidaridad, esto de que delegados de otros estados vayan a ayudar a otros estados ha sido increíble. Y yo creo que el INAH pues debe de estar orgulloso de haber podido enfrentar este reto pues con la gente, con tan poca planta, digamos, para lo que era el evento, pues de manera muy digna, yo creo. Bueno, yo creo que con gente muy, muy especializada y sí, conocemos de cerca casos de restauradores, seguramente ustedes también, que han trabajado tiempo extra, desde luego. Tiempo completo. Sí. Así que sí, yo me uno al reconocimiento. Para cerrar, ¿alguna anécdota especial que los haya conmovido, que hayan visto ustedes precisamente la importancia de este patrimonio en la vida cotidiana, en la vida así... De la persona que quizá no sabe ni siquiera el origen, la historia, la fecha de tal o cual objeto, pero la significación que tiene en la comunidad? Algo que nos quieran comentar de lo que han visto ustedes. Bueno, tenemos muchas anécdotas, pero creo que lo que es importante recordar es que, por ejemplo, los templos, los monumentos son los centros históricos, no solo en términos de la historia que los representa, los centros sociales, religiosos que unifican a las comunidades. Entonces, esto se ha sentido mucho en las comunidades y la gente está pues muy preocupada por restablecerlo, ¿no? Entonces, tenemos anécdotas de que se juntan a un ladito, aunque sea del templo, para tener la misa, para ir a visitar al santo, estar muy al pendiente de cómo van las restauraciones. Hemos visto también en otras comunidades, yo vengo de Chiapas, de San Cristóbal, y estuvimos visitando algunas comunidades y bueno, cuidando los templos, las iglesias, la gente, ¿no? Y estando al pendiente de que el INAH entre y cumpla con los compromisos. Entonces yo creo que sí hemos tejido un compromiso con las comunidades importante que pues va a repercutir de manera muy positiva en poder enfrentar estos desastres de manera conjunta. Gracias, doctora Melissa. Maestro Hugo, ¿nos cuentas alguna anécdota? Sí, algo que se ha revelado muy, muy interesante, que trasciende pues el sentir local y creo que inunda de forma mucho más amplia. Es, por ejemplo, esta tarea que han hecho los restauradores, junto con todos los demás especialistas, por supuesto, pero, por ejemplo, en algunos lugares donde ya había cierto desapego, eso lo pudimos ver también en algunos diagnósticos, de población que ha experimentado ya algunos cambios en la organización social y en la misma religión, como ya había procesos de desapego, por ejemplo, ¿no? De los santos o del mismo templo, y cómo esta afectación vino también a remover, ¿no? Uh-huh. A remover ese vínculo que habían roto, que se había fracturado, fragmentado de algún modo. Entonces, por ejemplo, eso viene también a revalorar
¿no? Revalorar sus propios templos, su propio vínculo, ¿no? Ahí que había estado ya debilitado. Y, por ejemplo, la tarea de los restauradores, que también explica, ¿no? Esta dimensión histórica, ¿no? De su templo, de sus santos, y eso hace que la gente también vea con otros ojos a su santo y a su templo y a la pintura mural que está en el templo, en fin, entonces le da otra dimensión, y eso es súper interesante porque junto con ello vemos varios casos de reactivaciones rituales, de festividades. Entonces la gente que había dejado de hacer la fiesta tradicional de la entrada de flores para una mayordomía, se dejó de hacer hace 20, 30 años, pero esto justamente viene a removerles desde lo más profundo y reactivan, hacen procesos de reactivación de las festividades, de la organización social, y entonces, digamos, vuelven a darle una nueva dimensión también, ¿no? Es decir, sí, eso es cierto, se vincula con su templo, con las cuestiones materiales, pero tiene una dimensión significativa más amplia, ¿no? Es decir, que trasciende, digamos, lo meramente material, fundamental, por supuesto, para ello, pero que inunda, digamos, las esferas sociales más amplias, ¿no? La vida ritual, la vida religiosa, la organización social, la misma cosmovisión, ¿no? El santo se enojó, entonces tenemos que volver a hacer la fiesta como se hacía, y ya no le hacíamos la ofrenda, entonces tenemos que volver a poner la ofrenda, tenemos que ir a dejar el regalo al río, ¿no? Entonces entran también en un proceso autorreflexivo, ¿no? de su lugar en el mundo, y por supuesto el instituto y nosotros como antropólogos estamos también en ese mismo proceso de acompañamiento y de reflexión mutua. Así es. Sí, bueno, yo pienso en un ejemplo de aquí de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en la colonia Guerrero, ¿no? Que no pudieron hacer la iglesia dentro del templo, la imagen tampoco está porque está en restauración, y hicieron la fiesta con la imagen proyectada en una pared, ¿no? Y uno pensaría, ¿ay, de verdad? A estas alturas, pues sí, a estas alturas, porque además un temblor o un sismo marca como un antes y un después, ¿no? Claro. Entonces estar vivo pues ya también se dimensiona de otra manera. Así es, ¿no? Así es. Pues yo quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes. Si algo falta por decir, por favor, cierren ustedes la charla. Doctora, que agradecemos mucho esta invitación y que es muy importante dar a conocer los esfuerzos, las experiencias y los retos que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este sentido, en especial en la atención a lo que ha pasado después de estos desastres naturales y que bueno, estamos aquí enfrentándolos y saliendo más o menos adelante, y insisto en hacer un reconocimiento amplio a todas las áreas del instituto que respondieron, pues sí, día y noche ante la emergencia. Pues muchas gracias por platicarnos de este protocolo que han trabajado también intensamente. Es el quehacer antropológico del INA frente a los desastres socioambientales. Y les deseamos toda clase de éxitos también para los talleres, para impulsar la investigación, todos estos propósitos, el diario de campo que lo estaremos aquí esperando y que será un gusto también comentar en su momento. Todo este trabajo que se ha realizado de manera tan ardua, tan meticulosa, pero sobre todo tan comprometida. Así que gracias y gracias. Pues, gracias. Qué maravilla poder contar con ustedes, la doctora María Elisa Velázquez, coordinadora nacional de antropología del INA, y el maestro Hugo Cotonieto, director de Fomento a la Investigación. Muchas gracias. Nos veremos pronto por acá en Radio INA, si les parece bien. Pues mi nombre es Rita Abreu, gracias por permitirnos estar cerca a través de Radio INA. Damos por terminada esta charla, pero les decimos a todos que pongan también mucha atención y pueden consultar esta producción y muchas otras de Radio INA a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Eva Aníbaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.